Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espellana Anita. Y hoy Agenda Nacional quiere hacer un poco de relato de la historia poco conocida de los esfuerzos que se han hecho en este país por parte de algunos ciudadanos para defender la soberanía de la República. Me refiero a este documento poco conocido porque a quien le tocaría estarlo dándole difusión es a quien le habla, y parecería que estamos haciendo alarde, pero yo tengo que hacerlo no por mí, que mi firma está ahí, sino por la firma de quienes están ya fuera de este mundo. Me refiero al doctor Abelardo Piñero Hernández, al ingeniero Manuel Emilio Gómez Peters, al doctor Gilberto Herrera Báez, al licenciado Rafael Flores de Estrella, a Ramón Emilio Sabiñón Mendoza, al arquitecto Eduardo Rosas Aristi y al doctor José Gautier. Y los firmantes: quedamos vivos el arquitecto Hugo Quesada, expresidente de la Fundación Testimonio, y quien les habla, miembro de la Fundación Testimonio y fundador y miembro de Unión Nacionalista. Este documento a que yo me estoy refiriendo es un memorando del pueblo dominicano a la OEA del 15 de mayo del 2006. Está dirigido a José Miguel Insulza, que era el secretario general de la OEA, y eso se depositó en la oficina de la Unión Panamericana en Santo Domingo. Asunto: inclusión de temas sobre conflictos dominico-haitianos en la agenda de la reunión de la Asamblea General de la OEA en la República Dominicana. Dice: Excelencia, el pueblo dominicano ha tomado nota de las gestiones en curso para celebrar una reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la capital dominicana los días 4 al 6 del próximo mes de junio del presente año, y vista la agenda anunciada al respecto, que limita sus debates al tema gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento, ha decidido asumir la responsabilidad de exponer directamente ante ese organismo. Primero, la necesidad de introducir en la agenda de su reunión un punto que le apodere de la crónica situación de conflicto existente entre la República Dominicana y su vecino, la República de Haití, a causa de la masiva migración ilegal de nacionales haitianos al territorio dominicano. Y segundo, la conveniencia de aprovechar la convocatoria de la reunión de la asamblea de ese organismo para que se apodere y conozca de nuestra ponencia, que muestra las múltiples y complejas manifestaciones de este conflicto, expone las responsabilidades institucionales de la OEA y ofrece propuestas para alcanzar una solución definitiva y armónica a las mismas. La ponencia contiene 2 denuncias, conclusiones y una propuesta de declaración de la Asamblea, y respeta la temática escogida porque los problemas que toca afectan la gobernabilidad y el desarrollo de 2 países vecinos, República Dominicana y Haití. La primera denuncia atañe al traslado masivo e ilegal por décadas de población haitiana a suelo dominicano, que ante un injusto modelo de exacción aplicado a Haití puede verse como recurso de supervivencia, al ser la misma causa que fuerza a los dominicanos a emigrar, pero es inaceptable y es un acto deliberado y premeditado, guiado por una visión estratégica a largo plazo, pues tipifica una política tentatoria contra la personalidad e integridad del Estado dominicano y una intervención de parte del Estado haitiano prevista en el artículo 18 de la Carta de la OEA. Que ese flujo de inmigrantes ilegales carezca de documentos de identidad y se acompañe de declaraciones de autoridades de Haití protestando cada intento de su repatriación,
confirma la intención deliberada tras ella y es un acto de injerencia en los asuntos internos del Estado Dominicano, dejando para identificarlos únicamente su etnia e idioma, sobre todo a los recién llegados. Que ese flujo de inmigrantes ilegales carezca de documento de identidad y se acompañe de declaraciones, se explica así la campaña que acusa de racismo la ubicación de los haitianos ilegales por su color y habla. La virulencia del ataque dirigido por internet contra el gobierno dominicano por repatriar haitianos, calificándole de xenofóbico e incivil y de cometer un abuso nacional justificado con un nacionalismo paranoico de quien se afirma sacerdote episcopal, periodista, psicólogo y profesor de la Universidad de Nueva York, es una muestra reciente de esa campaña. Ver anexo 9. La segunda denuncia plantea que el Estado haitiano ha incumplido consciente y deliberadamente las obligaciones que asumió con el Acuerdo Dominico-Haitiano del 31 de enero de 1938, suscrito en Washington, D.C., Estados Unidos, que le responsabilizan de impedir el paso de sus nacionales a suelo dominicano en forma ilegal, confirmando la intención de esta migración indocumentada. Asimismo establece que, no obstante no haber incoado denuncia contra Haití en la OEA a demandas internacionales por esta violación, el Estado Dominicano ha realizado repatriaciones que le autorice y ordene el acuerdo como actos propios de la soberanía de los Estados, previstos en los artículos 11 y 15 de la Carta de la OEA, que han sido obstaculizadas por injerencia de organismos dependientes de esta, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Dado que mediante la Carta de la OEA esta entidad asumió la responsabilidad de dar seguimiento a los conflictos conciliados por la Unión Panamericana, como es el caso del Acuerdo Dominico-Haitiano de 1938, y exigir el acatamiento de las partes a sus compromisos, la Asamblea General de la OEA no puede aprobar, sin incurrir en una inaceptable y antijurídica duplicidad, que organismos de su dependencia, como los antes citados, obstaculicen la ejecución del acuerdo. Tampoco que estos hayan calificado la esencia del problema que confronta ahora el Estado Dominicano con los inmigrantes ilegales haitianos y su repatriación, situación similar a 1937, en forma distinta al carácter migratorio que le asignara previamente la Comisión Permanente de la Unión Panamericana en 1938, para considerarlo un problema atinente al respeto de los derechos humanos. Estos actos perjudiciales a los intereses dominicanos se realizan al amparo de una campaña internacional de descrédito del Estado y pueblos dominicanos que favorece a Haití. Finalmente, la ponencia, sustentada por una significativa representación del pueblo dominicano, incluye una propuesta de declaración de Santo Domingo para la solución del conflicto dominico-haitiano que se somete a la consideración de los señores miembros de la Asamblea General de la OEA y contempla: primero, rectificación institucional y jurídica necesaria sobre las actuaciones de la OEA y sus organismos de derechos humanos y un desagravio al Estado y pueblos dominicanos. Segundo, medidas de contención de acción inmediata sobre el proceso migratorio ilegal. Tercero, apoderamiento del Congreso Nacional de la República Dominicana para que, de conformidad con el inciso 9 del artículo 37 de la Constitución de la República, dicte las medidas que estime de lugar en lo concerniente a la presencia acumulativa de inmigrantes ilegales haitianos, materia regida actualmente por la Ley 1467 del 11 de febrero de 1938, que manda la repatriación de todo aquel que se encuentre en condición ilegal, y la Ley 285-04 sobre migración, y declarar, si lo considera del lugar, una amnistía parcial. Y cuarto, propuesta de medidas de apoyo a la reconstrucción política y económica de Haití,
y reflexiones sobre la relación de causa-efecto de la política económica neoliberal. Yo he querido traer esto al conocimiento y consideración de los amables televidentes, porque la doctora Gladys Félix me comunicó hace unos minutos que mañana se va a conocer el recurso de amparo que ella introdujo junto con otros juristas ante la Corte el Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso el incumplimiento del acuerdo de 1938 a que hace referencia esta ponencia. Ese acuerdo y su modus operandi de 1939, que cierra la frontera a todo tráfico ilegal, es la defensa de la soberanía de la República. Es lo que este gobierno y el equipo de la USAID que está instalado en el Palacio Nacional quiere ignorar. ¿Para qué? Bueno, para propiciar exactamente lo contrario. Todo lo que se está haciendo tiende a propiciar la intención que no se había detectado cuando este documento se redactó en el 2006, de que la verdadera intención de la fusión residía en las corporaciones mineras y que había dos expresidentes de Estados Unidos, uno de aquel lado y otro de este lado, impulsando toda esa conjura de la fusión para amparar sus intereses. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Pues bien, como decíamos, cuando este documento se redactó, no se tenía cabal conocimiento de la involucración de esos dos expresidentes en la búsqueda y apropiación indebida de la riqueza minera de oro y plata de la isla, de ambos lados de la frontera. El hecho de que varios de esos yacimientos sean vetas transfronterizas, es decir, que pasan de lado a lado de la frontera, ha creado el interés de ellos de hacer desaparecer la frontera. El caso más dramático es el de la mina de Mont Nevosa del lado haitiano al norte, que coincide con la mina dominicana a la altura de Restauración. Esa es una sola veta. El lado haitiano está valorado en no menos de 20.000 millones de dólares y el lado dominicano en no menos de 40.000 millones de dólares. Y todo eso sigue de ahí para abajo hasta caer en los yacimientos que se han detectado a la altura de Elías Piña. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la realidad de la riqueza minera de la isla. Esa gestión que ha iniciado la doctora Gladys Félix se va a conocer mañana. Quedamos en que ella nos mantendría al tanto del resultado de esa gestión y nosotros se lo comunicaremos a ustedes. Ojalá que el Tribunal Contencioso Administrativo interprete correctamente no solamente el interés nacional, sino el cumplimiento del Estado de Derecho. Porque no es posible que eso que se firmó en Washington
y Estados Unidos no puede venir a atropellar la soberanía de la República como está haciendo el embajadorcito que tenemos acá. Pero nosotros no hemos sido capaces de ponerlo en su sitio. ¿Qué dice la prensa de hoy? El absurdo. Después de que el presidente de la Junta Central Electoral aparentemente lo había puesto en su sitio y dijo 2 o 3 frases muy rimbombantes: es preferible morir de pie que estar de rodillas. Bueno, pues ¿qué trae la prensa? Navarro y Rosario se juntan con embajador dice el ministro de Relaciones Exteriores Andrés Navarro y el presidente de la Junta Central Electoral Roberto Rosario encabezaron una reunión con el embajador de los Estados Unidos y con los representantes de la Unión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En lugar de mandarlos a freír papas, como dicen los españoles, decirle: eso no es asunto de ustedes, de ninguno. Ah, no, una reunión en la Cancillería para darle explicaciones. Dice aquí: la Junta Central Electoral y su presidente, el magistrado Roberto Rosario, han demostrado una vez más la voluntad política y la gran capacidad para proporcionar la documentación sin ningún inconveniente a todo aquel que haya calificado según el mandato de la Ley 169/14. Además de que en este fructífero encuentro hemos podido comprobar una excelente actitud de diálogo de parte de los embajadores de Estados Unidos, de la Unión Europea y del PNUD, quienes han quedado complacidos de todos los detalles del proceso, etc. Eso es lo que está diciendo nuestro canciller. Ese es el problema que tenemos los dominicanos. Pero desde luego la culpa no es del canciller, porque para eso fue que lo pusieron ahí. En primer lugar, es una persona que no tiene ningún conocimiento sobre el derecho internacional. Y tercero, primero eso, y segundo, por profesión, él es arquitecto, estaba en sus asuntos allá en obras públicas y lo han trasplantado ahí en medio de una crisis, hacerse cargo de la representación del país ante todas estas gestiones injerencistas. Porque bueno, porque el equipo del offside en el Palacio Nacional necesitaba una persona como este canciller Navarro ahí en la Cancillería, y no uno de los muchos dominicanos preparados en el servicio diplomático que estarían en condición de hacer una magnífica gestión de defensa de la soberanía de la República, como es propio a un canciller dominicano. Pero eso no se quiere. Y tenemos juristas sobrados en el conocimiento del derecho internacional público como para asesorarse adecuadamente y poder hacer ahí la gestión que tenemos que hacer y que se debe hacer. Entonces, como eso no se está haciendo, lo que se plantea es la pregunta: ¿qué hacemos los dominicanos? Y no estoy hablando del aparataje de la política que está enfocada hacia las elecciones del próximo año. Estoy hablando de los acontecimientos que se pueden desarrollar en este país y dar al traste con elecciones y con todo. ¿Qué creen ustedes que significa ese acuerdo que firmó el Palacio Nacional con el gobierno de Estados Unidos en enero de este año y que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque no era otra cosa que un permiso para que las tropas de Estados Unidos se desenvolvieran en el territorio nacional sin obstáculos de ninguna especie? Es decir, era una invitación a que esos contingentes entraran al territorio nacional.
Y decíamos entonces nosotros, estaban esperando o estaban preparando un trastorno grave del orden público en la República Dominicana. Lo cierto es que tal y como se declaró, eso fue un atentado contra la soberanía de la República firmado en el Palacio Nacional. Y ahí se nota la crisis que tenemos de gobierno, cuando en ocasión de la declaración también de inconstitucionalidad del Código Penal, por haber sido conocida en una sola Cámara, enviada al Palacio Nacional para que se promulgara sin haber pasado por la otra Cámara, que es el Senado. Y dijo el consultor jurídico, Pina Toribio, que él había observado que eso debía ser remitido al Senado y no promulgarlo, pero que se impuso otra opinión. ¿Quién impuso esa otra opinión? ¿Cómo puede el presidente de la República pasar por la observación sopesada de su consultor jurídico para meter la pata en el manejo de un asunto constitucional? ¿Cuál es la influencia que está ahí en el Palacio Nacional que puede llevar a que el presidente de la República cometa una grave falta como esa? La de promulgar una ley mostrenca que no ha cumplido con el requisito de ser aprobada por las dos cámaras, y que, habiendo sido hecha la observación por parte del consultor jurídico, se decida la promulgación. Entonces tenemos una situación muy grave. ¿Por qué? Bueno, porque en el Código Penal no está en juego la existencia de la nación. Está en juego la coexistencia de los dominicanos bajo un régimen de derecho. Pero con los problemas de inobservancia de los acuerdos internacionales firmados en 1938 y 1939, está en juego la nación misma. Y el que se sabotee o se haga caso omiso de la existencia de esos compromisos y esas obligaciones y deberes contraídos con esos documentos y esos acuerdos, es un atentado contra la soberanía y la existencia de la nación. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo creo que en este momento, y es algo que estamos en discusión, es hacer una comunicación abierta a la firma de todos los dominicanos que quieran firmarla, dirigida al Congreso de la República, para que declare persona no grata al embajador Brewster, al embajador de la Unión Europea, y enviar esas comunicaciones a sus respectivas jurisdicciones para que sean retirados del territorio nacional conforme a la legislación internacional. Como esa declaración no puede venir porque debió haber venido del Palacio Nacional, pero ahí está incubándose la traición, entonces el Congreso Nacional hay que someterlo a prueba, y eso lo tenemos que hacer los ciudadanos. De manera que estamos todavía discutiendo cómo llevar adelante esta iniciativa, pero por eso le trajimos este documento y por eso le hemos informado sobre las gestiones que ha encabezado en este momento Gladys Félix, porque la idea original de esa gestión la habíamos planteado nosotros hace tiempo. Le agradecemos a la doctora Gladys Félix que la haya recogido y que la haya llevado adelante en donde habían fallado dos de los que se dan por muy juristas y muy conocedores del derecho, y a cada rato salen aparentando que defienden a la nación
cuando en realidad por la izquierda están negociando sus intereses. Me voy a reservar por el momento esos dos nombres de los dos que rechazaron llevar adelante lo que ahora ha hecho la doctora Gladys Félix. Lo único que nosotros planteábamos hacerlo ante el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para dejar sin efecto todos esos amarracos de leyes y decretos que eran todos violatorios de los acuerdos que había firmado el Estado en el 38. Pero bueno, así se escribe la historia dominicana. Nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana si Dios así lo permite. Mientras tanto, hoy debo decir que voy a cumplir con un amigo que perdimos, amigo de nuestra adolescencia, Ricardo Antonio Huelmón Roca, que murió ayer y lo entierran hoy. Vamos a cumplir con nuestro amigo. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.